Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia correspondiente al expediente 8352-2025. Para ello, daremos lectura al acta de audiencia. 19 de septiembre de 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrado por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 8352/2025.tce, recurso de apelación interpuesto por el Consorcio San Miguel, conformado por las empresas PDVL SRL, con proyectos e inversiones SAC y 4H Ingenieros SRL, en el marco de la licitación pública abreviada de obras número 3-2025-MDSJ-CS-1, convocada el 15 de agosto del 2025 por la Municipalidad Distrital de San Juan, Siguas, para la contratación de la ejecución de la obra, renovación del puente en la localidad de Pañobamba de la vía vecinal AN 575, tramo Pucarraga-Chuyín, del distrito de San Juan, provincia Siguas, departamento Ancash, con código único de inversión número 2636877. En representación de la parte impugnante del Consorcio San Miguel, conformado por las empresas PDVL SRL, con proyectos e inversiones SAC y 4H Ingenieros SRL, para realizar el informe legal se encuentra presente el señor abogado José Victoriano de los Santos Terreros, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados de Ancash, número 3829. En representación del tercer administrado, el Consorcio El Milagro, conformado por las empresas constructora de inversiones Taita Pancho IRL y Grupo Erico de SAC. Para realizar el informe legal se encuentra presente el señor abogado Óscar Alberto Aquino Torres, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima, número 78.252. En representación de la entidad Municipalidad Distrital de San Juan, Siguas, para realizar el informe legal se encuentra presente el señor abogado Fran Antonio Damián López, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados de la Libertad, número 10.652. Se deja constancia que interviene el vocal presidente Juan Carlos Cortés Tataje en reemplazo del vocal presidente Marlon Luis Arana Orellana, según rol de turnos de presidente de sala vigente. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se comunica la lectura del acta. Gracias. Muchas gracias. A continuación concedemos el uso de la palabra al doctor José Victoriano de los Santos Terreros, en representación del Consorcio San Miguel, a efectos de oralizar su informe legal, para lo cual se le otorga el tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente y miembro del tribunal. En representación del Consorcio San Miguel, en la licitación pública abreviada de la obra 003-2025, materia de la presente audiencia, y hemos interpuesto nuestro recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en la ley, en el marco legal de la ley 32079 y sus demás anexos. Bien, señor miembro del tribunal, nosotros hemos interpuesto recursos de apelación basados en los siguientes fundamentos de hecho. En primer lugar, el postor adjudicatario Consorcio El Milagro no acredita el equipo mínimo requerido en las bases integradas, equipo propuesto, no cumple especificaciones técnicas exigidas en las bases integradas que exige que sea igual o mayor a los 225 HP, esto estamos hablando de una retroexcavadora. El numeral 69.2 del artículo 69 del reglamento de ley contiene o señala que las ofertas técnicas contienen la documentación para que acredite los requisitos de calificación. Ese es en el primer punto, señor presidente. En el segundo punto, el postor Consorcio Puente Siguas no cumple con acreditar el equipamiento estratégico. No acredita equipamiento estratégico conforme también lo exigen las bases administrativas, toda vez que presenta únicamente una declaración jurada.
contraviniendo lo del numeral 69.2 del artículo 69 también del reglamento de ley de contrataciones públicas, que señala las ofertas técnicas contienen la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de calificación. Esto también basados en otro numeral que es el 72.3 del artículo 73 del mismo marco normativo que prescribe qué requisitos de calificación como es la capacidad técnica y profesional. El consorcio Puente de Siguas no ha cumplido en estas especificaciones, ya que se pedía, por ejemplo, experiencia adicional de personal clave y el consorcio no ha cumplido con esta exigencia. El otro punto es que en la etapa de evaluación el postor consorcio El Milagro no acredita lo que pide, que es, por ejemplo, la presentación de 2 software exigidos para la máxima puntuación en la gestión bacana, ¿no? Ya, entonces en esto, ¿qué han hecho ellos? Solamente han puesto uno de los software, han cumplido parcialmente nomás, con uno de los software y no con los dos. El ERP, que sí lo han cumplido, que es la parte logística, pero han incumplido con presentar el otro software, que es el RIM, que es la parte que tiene que tener congruencia para la ejecución de la obra, que es la parte de ingeniería. También el otro punto, en la etapa de evaluación, el postor consorcio Puente Siguas no acredita la utilización de ningún software. Para el siguiente punto, en la etapa de evaluación, el postor consorcio El Milagro acredita la certificación ISO 14001-2015, Sistema de Gestión Ambiental, traducida de manera parcial. Si bien es cierto, la norma dice que tiene que ser en parte en castellano, tiene que ser en castellano, pero ellos lo han hecho solamente de manera parcial y tomándose atribuciones el comité lo ha interpretado. En esto, dando una clara muestra que está vulnerando algunos principios que deben de regir, de tener un tratamiento igualitario, ¿no? Y por último, señores miembros del tribunal, pedirles a ustedes que declaren fundada nuestro requerimiento de apelación. Eso es todo, señor, por el momento, señor Maestro. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo culminado con esta primera exposición, pasamos a conceder el uso de la palabra al doctor Oscar Alberto Aquino Torres, quien en representación del consorcio El Milagro informará sobre la posición del tercero administrado en razón al recurso de apelación. Prosiga, doctor Aquino. Muy buenos días, miembro del Tribunal Público presente. Voy a compartir las diapositivas para una mejor explicación del presente caso. Continúe, doctor. En representación del consorcio, señalamos en primer lugar las observaciones del postor impugnante. Así, comenzamos con el anexo número 4. Vemos en las bases integradas que se ha solicitado correo electrónico común, en la cual tenían los postores que consignar. Sin embargo, en la oferta de dicho postor, vemos pues que no se ha consignado, por lo cual incumple las bases integradas. Ahora también incumple respecto a su promesa de consorcio que sea debidamente legalizado. Como se puede observar, dicha promesa de consorcio ha sido legalizado hasta por 3 notarios y con fechas distintas. Asimismo, podemos observar que en un determinado folio es legalizado por el notario Luis Guaranga Navarro y con certificación a la vuelta, pero a la vuelta no hay ninguna certificación de dicho notario, sino es de un notario distinto y con fecha también distinta, por lo cual consideramos pues que hay una indebida tramitación, legalización, presentación de dicho documento, por lo cual consideramos se declare sin efecto y no admitida su oferta. Ahora, respecto al equipamiento estratégico, también consideramos que hay incongruencias e inconsistencias, como por ejemplo el rodillo chupetero de 700 kilogramos de 10 HP, como exigen las bases. Sin embargo, en su factura vemos pues que no ha consignado ni 700 kilogramos y mucho menos 10 HP, sino 14 HP, por lo cual consideramos pues que es un incumplimiento a las bases. Ahora hay una incongruencia respecto al compromiso de alquiler de la moto niveladora 125 HP en la factura
señala motoniveladora 183 a 203 HP. Es decir, hay una incongruencia respecto a determinado equipo estratégico. Hay potencias distintas, por lo cual su oferta no tiene pues un alcance preciso respecto a lo que soliciten las bases integradas, por lo cual consideramos que hay una incongruencia y no debe tomarse en consideración dicha presentación de documentos. Igual la retroexcavadora 225 HP, sin embargo, en su factura no señala la potencia de 225, sin embargo, señala que es modelo 420 marca Caterpillar. Sin embargo, y si revisamos dicho modelo, dicha marca, vemos pues que tiene una potencia de 93 a 89 HP, por lo cual incumple con lo que dicen las bases integradas respecto al consignar 225 HP. Se tiene una incongruencia en lo que señala pues el compromiso de alquiler y la factura correspondiente, no cumpliendo con ello. Ahora, respecto de las observaciones que nos ha realizado nuestra oferta, el postor impugnante ha cuestionado una ficha técnica que no pertenece a nuestra oferta. Dicha ficha técnica la podemos apreciar, es un documento que no pertenece a nuestro documento, a nuestra oferta, por lo cual no puede ser valorado. Dicha ficha técnica es una ficha técnica extraída de una página web del fabricante, por lo cual consideramos que dicho documento no puede ser tomado en cuenta, toda vez que los documentos de las páginas web son meramente referenciales y no con datos precisos ni actualizados, según lo ha señalado el propio Tribunal de Contrataciones, que señala la información publicada en las páginas web del fabricante o plataformas con contenido publicitario del producto no necesariamente deben coincidir con la precisada en los documentos de la oferta, ya que están sujetas a la actualización del titular y además pueden corresponder a un equipo con características referenciales y no únicas de los modelos que produzca el fabricante. De ahí que no se pueda dar prevalencia o acudir a dicha información en desmedro de lo presentado por el postor, por lo cual consideramos pues que el impugnante en el presente caso no ha cuestionado ni nuestra factura ni ningún documento de nuestra oferta relativo a dicho equipamiento estratégico. Lo únicamente que ha cuestionado es un documento externo que es impertinente a nuestra oferta y es emitido por una página web. Es decir, el impugnante no ha cuestionado ningún documento de nuestra oferta, por lo cual no se puede tomar en consideración dicha observación. Ahora, también cuestiona el tema de la gestión de procura. Señala pues que nosotros en dicha metodología de asignación hemos consignado solamente un software y no los dos como supuestamente las bases exigen, pero consideramos pues que no ha hecho una lectura correcta de las bases integradas, porque en las bases integradas señala de manera concreta el uso de un solo software, como se puede visualizar, uso de software especializado. Como vemos está en singular, por lo cual no es necesario consignar pues dos software, porque ello vulneraría el principio de libertad de concurrencia. Así lo dice la RAE. Vemos software es en singular. Si hubiese querido anexar o consignar los dos software, el BIM y ERP, hubiese utilizado pues los conceptos en plural, softwares, los cuales lo dice la propia RAE, por lo cual consideramos que nuestra oferta ha cumplido con dicho requisito. No era necesario consignar los dos softwares, sino solo bastaba con uno, por lo cual hemos cumplido con esa observación. Ahora, respecto a la certificación ISO 14001-2015, consideramos pues que ello no debe ser tomado en cuenta, toda vez que nosotros en nuestro documento hemos consignado la información relevante debidamente traducido. Ahora, si bien es cierto, puede haber un tema de la fecha, de la caducidad, de vigencia, ello pues no afecta en nada, toda vez que la información ha estado consignada en números y la información relevante no era pues en letras, ¿no? Entonces consideramos que más aún, si dicha traducción puede ser pues subsanable, consideramos que no ha sido una información relevante que afecta el contenido esencial de la oferta, por lo cual consideramos se deje sin efecto esa observación y se tome en consideración las observaciones que sí hay en la oferta del
impugnante y no se admita o descalifique su oferta. Eso sería todo en resumen, señor miembro del tribunal. Muchas gracias. De igual modo, concedemos el uso de la palabra al doctor Fran Antonio Daniel López, en representación de la Municipalidad Distrital de San Juan, a efectos de oralizar su informe legal. Muchas gracias. En principio, muy buenos días con todos los presentes. En representación de la Municipalidad Distrital de San Juan, a continuación, pues, paso a oralizar o a informar nuestra posición. Bien, tal como se ha escuchado de la parte apelante, así como también del tercero civil administrado, perdón, del tercer administrado, en este caso la persona a quien se le otorgó la buena pro, existen tres cuestionamientos. Primero, sobre la acreditación del equipo estratégico solicitado en las bases. Segundo, sobre el uso de las herramientas tecnológicas, entiéndase del software, para la gestión, monitoreo, suministro y trazabilidad de los recursos. Y por último, sobre la presentación de documentos en la traducción o en el idioma español. Son esos tres puntos con cuestión. Vayamos por el primer punto. El consorcio San Miguel señala de que el consorcio Milagro, como quiera que las bases solicitaban un sinnúmero de equipos estratégicos, dentro de ellas se encontraba una retroexcavadora con una cierta capacidad, entiéndase 225 HP, el consorcio Milagro no ha cumplido con esa característica. Nos dice que ha cumplido pues con una capacidad de menos intensidad. Eso es un cuestionamiento en concreto. Y también señala que el consorcio Siguas, el otro postor, consorcio Puente Siguas, el otro postor, señala que no habría acreditado pues estos equipamientos. En principio, debemos señalar que la acreditación del equipo estratégico se realiza una vez consentida el otorgamiento de buena pro. Entiéndase, para la suscripción del contrato o con camino para el perfeccionamiento del contrato. Eso lo ha establecido las bases y así como también lo ha establecido nuestro reglamento en contratación pública. Entonces nosotros consideramos que esto no es el estadio correspondiente para solicitar la acreditación. Nosotros, de la revisión de ambas propuestas, pues encontramos que tanto el consorcio El Milagro, así como también el consorcio Puente Siguas, han presentado declaraciones juradas que una vez que se le otorga la buena pro, acreditarán el equipamiento correspondiente. Entiéndase que todavía queda a salvo el derecho, a través de su dependencia encargada de contrataciones de esta municipalidad, de realizar el filtro, de realizar el control. Si bien es cierto, es un requisito de calificación, pero la propia norma lo dice. Así tenemos, por ejemplo, de conformidad con el literal B, numeral 72.3 del artículo 72, nos dice, asimismo, tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por la dependencia encargada de contrataciones para la suscripción del contrato. Entiéndase que esto no es el estadio procedimental o no estamos dentro de la fase de contratación para acreditar los equipos. Eso se podrá realizar con posterioridad bajo la dependencia encargada de contrataciones, incluso realizando un control posterior luego de suscrito el contrato. Por ende, señalamos que este cuestionamiento pues no es válido. Existe una excepción, la norma nos ha dicho, pero hay que tener en cuenta también de que por la propia naturaleza de este proceso de contratación, que es una licitación pública abreviada, pues no es un procedimiento de precalificación en principio. Segundo, revisamos las bases de manera literal. No existe factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave. No existe esa excepción.
Si no, podría ser exigible en este estadio. En ese sentido, consideramos que esa acreditación no es ahora, sino con posterioridad. Por otro lado, respecto al uso de las herramientas tecnológicas, entiendas el software. En principio señala el consorcio, bueno, el apelante señala que el consorcio Milagro solamente habría cumplido con una de ellas y el consorcio Puente Siguas que no habría cumplido con ninguna de ellas. De la revisión de las ofertas, vemos que todas las tres empresas, los tres consorcios que han llegado a esta etapa, cumplen con este requisito, sino que de una interpretación errónea por parte del apelante, considera de que necesariamente era el BIM y era el ERP. Pero si nosotros revisamos, y la exigencia que nos pide, es la utilización de este software o de esta plataforma para la adquisición, monitoreo de suministros y trazabilidad de los recursos. Entiéndase que su función es la misma. Entiéndase que nosotros en el mercado, por ejemplo, encontramos el MS Project, el BIM-D, el ERP, entre otros. Incluso empresas propias tienen su propia plataforma. Empresas consorcios crean sus propias plataformas. Entonces, la idea es, la solicitud era la utilización de este software. Entonces, pedir, ejemplo, ERP, pedir BIM, y cuando su funcionalidad es la misma, entonces entenderíase que quizás estaríamos inclinando a cierto postor y por ende, pues quizás los otros postores no pudieron haber participado porque no tenían necesariamente esas dos. Es por eso en cuanto a la puntuación, si nosotros revisamos las actas, se le ha asignado la puntuación de igual forma para los tres, porque, por ejemplo, Consorcio El Milagro tiene el RP, se le ha asignado su puntaje, el consorcio Puente Siguas tiene su propio sistema, el consorcio San Miguel también tiene el RP y el BIM. Entonces, ese es el cuestionamiento. Entonces, si nosotros nos trasladamos a la ley de contratación pública, existe principios que son directrices, que son base para la interpretación de la norma. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el comité? Ha dicho, no seamos tan formalistas, apliquemos eficacia y eficiencia. Principio. Necesitamos la concurrencia de postores, ¿no? Sin limitación, sin distinción, sin discriminación, concurrencia, libertad de concurrencia, segundo principio. Y tercero, igualdad de trato en cuanto a la puntuación. Entonces, eso ha sido lo correcto, porque de ser así, quizás hubiésemos tenido preferencia alguno en cuanto a la utilización, porque la utilización o la acreditación de este software sí ha sido cumplido en su integridad por estos tres postores. Y por último, tenemos sobre la presentación de documento en idioma español. En las bases solicitaba la acreditación de este ISO 14001, situación que así ha sido cumplida por el consorcio El Milagro, quien ha sido otorgado la buena prueba, sino que el cuestionamiento viene del apelante, Consorcio San Miguel, y señala que ha sido traducida de manera parcial. Pero si nosotros revisamos el íntegro del contenido de esta constancia o de un certificado del registro de este ISO 14001, pues en principio encontramos que sí cumple la finalidad de la acreditación del registro. Nos dice Sistema de Gestión Ambiental. Esa es la solicitud, la solicitud o la acreditación de este certificado. El Sistema de Gestión Ambiental. Y sobre la materia de lo que esto conlleva a la certificación, la tenemos consigo. Por ejemplo, dice ejecución de obras, IOAR en servicio de supervisión de obras, expedientes técnicos, elaboración de fichas técnicas, y todo está traducido, o sea, lo más esencial está traducido dentro de este documento. Ahora, está dirigido también a favor de esta empresa, que es uno de los consorcios, Inversiones Taita Pancho, incluso está su nombre en la constructora, así como también están las direcciones y los domicilios fiscales. Por ende, también consideramos, por ejemplo, están los datos del registro inicial, están los datos cuando expira esta certificación, o sea que es notoria su traducción. Ahora, la norma, si bien es cierto, la norma en el artículo 69, en el numeral 69.5 del artículo 69 señala lo siguiente, dice,
Los documentos que presentan los participantes en la fase de selección, incluyendo las ofertas, son presentadas en idioma español o con la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, salvo la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos similares. Entonces, esta norma pues ha estado diseñado, en principio, aquellas empresas o consorcios o constructoras extranjeras. Pueden venir de Estados Unidos, pueden venir de Francia, pueden venir de otros países en donde que sí requiere necesariamente una traducción. Entonces, si tenemos a la vista, por ejemplo, este certificado del ISO y donde que su información y su data es notoria, incluso no varía lo sustancial, todo lo contrario, se advierte la razón de ser de este certificado, pues la pregunta es, ¿será necesario traer a un traductor público juramentado? ¿Será necesario traer a un traductor colegiado certificado? Entiéndase el entorpecimiento que podría ocurrir al momento de presentar las ofertas. Entonces, la idea no es esa, ¿no? La idea no es esa. Cuando ya sea de repente una información compleja que necesita una traducción, es necesario traer a estos profesionales, entiéndase, los traductores. Pero cuando la información es evidente, creo que no es necesario. Y es más, en ninguna parte entorpece el proceso, en ninguna parte. Entonces, en ese sentido, pues esta entidad se mantiene en la posición del otorgamiento de la buena prueba al consorcio El Milagro, y por ende pues se declare infundada el recurso de apelación interpuesto por el consorcio San Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo culminado la primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, tiene 3 minutos para ello. Sí, señor presidente. Por favor. Sí, con respecto a lo que han dicho las otras partes, ¿no?, de nuestros fundamentos de apelación, quiero decir de que, por ejemplo, ellos cuestionan, nosotros hemos cuestionado algo, pero ellos lo interpretan a su manera. ¿Por qué? Porque ellos dicen que evitamos formalismos. O sea, lo que está prescrito y lo que está normativamente puesto, entonces sería obviar varias cosas. ¿Por qué? Porque son formalismos, entonces, y ellos tienen la capacidad de interpretarlo y hacerlo. No es así. En otro punto, en cuanto dicen que el idioma no varía, no modifica nada, por algo está prescrito, está puesto ahí. ¿Para qué? Para que claramente dice, es traducción por traductor público. Y ellos dicen también de que no es necesario, que es para empresas que vienen del extranjero, pero la norma lo dice tácitamente, señor presidente. En cuanto a los software, hay que fijarnos bien en los criterios de ponderación J2, uso de herramientas tecnológicas en procura, ¿no? Que dice la presentación de 2 software, los cuales lo dicen las bases integradas, pero eso ya queda a criterio de su representada para que usted vea y evalúe aquel punto. En lo otro también que quería contradecir, señor magistrado, es que ellos se basan en puras interpretaciones, pero no se basan en la parte normativa. Eso es momentáneamente, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted. De igual modo, consulto al representante del tercero administrado si va a ejercer su derecho a réplica. También tiene 3 minutos. Sí, de manera concreta nada más, señalar pues que el impugnante no ha logrado desvirtuar nuestras absoluciones, nuestros documentos de equipamiento estratégico, se puede evidenciar ahí que hemos cumplido con ello. El impugnante está cuestionando de manera concreta y se puede revisar en su escrito un documento que no pertenece a nuestra oferta, un documento que forma parte de una página web, la cual no sabemos si siquiera tiene carácter formal, por lo cual consideramos que esa observación que hace el impugnante a un documento impertinente a nuestra oferta no se puede tomar en consideración. El impugnante no ha cuestionado la factura, no ha cuestionado ningún documento respecto a dicho equipamiento estratégico, únicamente una ficha técnica, porque como repetimos, no forma parte de nuestra oferta
y no puede ser tomar en consideración. Y bueno, las demás observaciones consideramos que basta con examinar pues las bases para evidenciar pues que no ha señalado expresamente que se requieran pues la utilización de dos software, sino basta pues con uno solo, que es con lo cual nosotros hemos presentado, hemos cumplido con lo mínimamente exigido y consideramos que nuestra oferta cumple con los requerimientos básicos y mínimos. También respecto de la traducción, consideramos que el contenido relevante de la traducción del documento ha sido señalado. Consideramos pues que se declara infundado dicho recurso y que por el contrario el impugnante no ha absuelto ninguna observación que hemos hecho a su oferta, las cuales son objetivas, son concretas. Consideramos pues que hubiese sido ideal que se pronuncie al respecto. Consideramos que incumple y también merece su no admisión o descalificación. Eso es todo. Muchas gracias. De igual modo, consulto a la entidad si debe efectuar alguna réplica o incorporar alguna precisión. También se le otorga 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, en resumen, lo cuestionado respecto a la acreditación del equipamiento, consideramos que no es el estadio correspondiente. Este cuestionamiento o este control o este filtro se puede desarrollar en la siguiente etapa. Y no es que se puede, sino que la norma te habilita de que esta acreditación se puede realizar en el otro estadio procesal, entiéndase para la suscripción, para el perfeccionamiento o para la materialización del contrato. Bien, respecto a utilización del software, pues nosotros consideramos de que exigir 2 o 3 o 4 una misma plataforma y cuando esta misma plataforma cumple su propia finalidad, creo que no es lo correcto, es una mala interpretación posiblemente que se hizo por los postores. Todo lo contrario, todos presentaron su aplicativo, su software y por ende se le dio también el mismo puntaje a todos, ¿no? Por una igualdad de trato. Entonces, exigir necesariamente esas dos, pues ahí sí sería discriminador, ¿no? Sería pues alejar a los demás postores. Situación que bajo el criterio de este comité pues ha creído conveniente admitir sus propuestas en base a ese software y se le ha adicionado el puntaje que corresponde. Y respecto a la presentación de documentos en idioma español, hay que tener en cuenta pues el verdadero sentido de la norma, ¿no? Entonces, entiéndase, si yo tengo un documento y que tenga un mínimo de inglés, no voy a poder de repente rechazar una oferta porque no existe un traductor oficial, debidamente certificado, colegiado, un traductor público. Entiéndase de que como el trámite burocrático que se podría originar para poder traducir ahora todo tipo de información. Entonces, vemos el certificado, la información creo que lo esencial está debidamente acreditado. Incluso si nosotros hacemos una interpretación, ojo, por eso ahora, hoy en día, en el sector público nos piden llevar clases de inglés, nos piden dentro de los requisitos para postular un cargo conocer un mínimo de inglés, y este certificado pues tiene la información en cuanto a fechas de inicio, fechas de término, sobre qué trata. Entonces creo que cuestionar un documento que es muy evidente, pues creo que no es lo correcto. En ese sentido nos reafirmamos en la posición de que estas ofertas se han sido evaluadas de una manera correcta. Entiéndase que el otorgamiento de la buena pro no nace del comité de por sí, sino a través de un sorteo, pero sin perjuicio de ello dejaremos a su mejor resolver por su judicatura. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo culminado la segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctor Daniel Ramos. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos los presentes. Sí, por favor, voy a formular preguntas. Adelante, doctor. Gracias. En principio, para el representante de la entidad, por favor, si pudiera encender su cámara, por favor. Ya. ¿Qué tal? Buenos días. Quería entender un poco este cuestionamiento y la posición de la entidad sobre el factor de evaluación de la gestión de Procura.
En este caso, el factor exige, ¿no?, que se detalle los software que se pueden considerar. Eso es lo que dicen las bases estándar. Y en el caso de su representada, lo que estaría ocurriendo, ¿no?, es que ha solicitado BIM y ERP. Entonces, lo que está cuestionando el proveedor en principio sobre el adjudicatario es que solamente ha acreditado, si no me equivoco, ERP. Y sobre el segundo lugar, que no ha acreditado ninguno de estos dos software. ¿Me podría, por favor, aclarar la posición de la entidad sobre esta parte, por favor, de manera concreta? Sí, la posición de la entidad radica en de que no eran necesariamente estas dos plataformas, sino cualquiera de ellas. Una plataforma que sea exclusivamente, pues, para su propósito, ¿no? Lo que ya nosotros hemos señalado, de que era, pues, para el tema de gestión de adquisiciones, monitoreo de suministros y trazabilidad de los recursos. O sea, que no necesariamente eran las dos, sino cualquiera de, por lo menos, un sistema específicamente para eso. Esa es la posición, doctor. O- ok. ¿Me confirma, el adjudicatario acreditó ERP? ¿Es así? Sí, así es. ¿Y el segundo lugar? Entendemos al consorcio Puente Sihuas. Ujú. Bueno, no sé si quedó en segundo lugar, pero es uno de los tres que llegaron hasta el Sí, último. sí, Puente sí, igual, ese de ahí, por eso le consulto, sí. Ellos señalaron un propio sistema, propio de la empresa, no de lo que generalmente conocemos, sino uno propio. Ya, pero aún así se lo tomó puntaje, entendí en su exposición. ¿Cuál sería el sustento para ello, por favor? Como se señaló anteriormente, como quiera que estos tres sí presentaron este requisito, se le asignó el puntaje por igual. Ok, entiendo. Ahora, lo que veo en las bases es que se ha colocado eh, I, ¿no? BIM y ERP en su informe o en el informe de la entidad, lo que señala que es, y dice literal, ¿no?, que lo que se requiere es software especializado en singular, de alguna manera, ¿no? Lo que era válido, por tanto, era BIM o ERP, o ERP. Entonces, esa es la lectura que tiene la entidad. Me queda clara la posición, salvo que Sí, quiera agregar algo. sí, bueno, efectivamente, pues consideramos que es un error material, porque si bien es cierto, arriba dice singular y abajo dice plural, ¿no? Lo correcto, quizás en su debido estadio procedimental, fue quizás solicitar una aclaración antes de la integración, situación que posiblemente no ocurrió, pero consideramos que existe un error material, una mala interpretación en ese sentido, ¿no? Comprendo la posición. Muchas gracias. No cuento con más preguntas. Muchas gracias, doctor. Doctor César Llanos. Buenos días. No tengo preguntas, gracias. Muchas gracias. En mi caso tampoco voy a formular preguntas, así que con ello vamos a dar por término la presente audiencia. Se les agradece a todos por su participación. Buenos días.